Bienvenidos a Hackeando la Mente, donde contamos historias extraordinarias de gente ordinaria. Recuerden darle a la campanita en YouTube y seguirnos en las diferentes redes sociales, al igual que en los podcasts en Apple, Google y Audioboom, entre otros. Regularmente buscamos gente que esté más cerca de nosotros, pero esta vez la vida nos ha llevado a Netherlands. A buscar a un amigo que hace muchos años ya yo estaba calculando, ya van más de 15 años que lo conozco. Éramos colegas en un momento determinado, después nos convertimos en amigos. Este señor ha viajado prácticamente todo el mundo, ha vivido en 10 países en lo que van de su corta vida en esta existencia. Padre de 3 hijos. Periodista de profesión, cocinero o chef por convicción, posible ¿cómo que se llama? El restaurateur, ¿verdad? Restaurateur. Tenemos a nuestro amigo José Bait desde Netherlands. Bienvenidos a Hackeando la Mente, José. Muchísimas gracias. Qué presentación tan bonita. Y bueno, voy a tratar de estar a la altura de esa belleza. Oye, José, cuando te conozco, estuviste trabajando o estabas trabajando para la organización de agencia de noticias, la BBC, una de las más grandes y más prestigiosas en el mundo, específicamente en Latinoamérica. Estuviste por muchos años allí. Cuéntanos cómo tú llegas, porque, ¿verdad? De padre español, de madre uruguaya, naciste en Uruguay, pero entonces se mudaron para Venezuela. Y luego de ahí, entonces, como que tu mundo cambió completamente cuando entraste al periodismo. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, yo siempre tuve la inquietud. Primero, lo del periodismo fue absoluta casualidad. Yo quería estudiar cualquier otra cosa cuando estaba muchacho en la escuela secundaria. Quería estudiar sociología, quería estudiar, en un momento quise estudiar medicina. Y fue casual porque cuando fui a presentar el examen de ingreso a la universidad, te pedían que pusieras 3 opciones de qué querías estudiar, y yo una de las opciones que puse fue periodismo, pero porque me parecía que a lo mejor, ¿no? Y resultó que en aquel momento se pedía un índice muy elevado de calificaciones para entrar a periodismo, y yo obtuve ese índice y tenía el ingreso inmediato a periodismo, y dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Y tuve la enorme fortuna de empezar a trabajar ya en el segundo año de la carrera, es decir, siendo yo un muchacho de 20 años, ya tuve la suerte de empezar a trabajar en periodismo, en radio, leyendo noticias, produciendo noticieros, presentando programas, hice de todo porque era una radio muy chiquitita, muy modesta. Pero bueno, entonces ahí ya me enamoré del periodismo y de la radio. Entonces todo el que ha hecho periodismo en radio, así como que la máxima aspiración, por lo menos en aquel momento que la BBC todavía hacía radio en español, era poder trabajar en la BBC. Así que bueno, tenía esa inquietud, por supuesto, por haber crecido en un hogar internacional, yo mismo haber sido extranjero, digamos, aunque yo me siento venezolano, pero haber sido extranjero, digamos, en Venezuela. Tenía esa inquietud de explorar, de conocer el mundo, y bueno, como 4 años después de la graduación salió la oportunidad de comenzar a colaborar con la BBC en Miami, que fue donde nos conocimos nosotros, y ahí empezó todo. Comencé a colaborar con ellos ahí en Miami, después estuve un tiempo en Londres, y después me mandaron a varios lugares de América Latina como corresponsal, y bueno, fue una experiencia muy bonita y muy interesante. Dentro del periodismo hay muchas ramificaciones. Tú te concentrabas básicamente en lo que se le llama hard news, ¿verdad? La noticia fuerte como tal. Cuéntanos alguna experiencia que esa primera, no sé, conferencia de prensa o esa primera entrevista que tú decías, oye, de verdad que estoy en donde se está haciendo la noticia mundialmente, cuando realizaste que el periodismo podía tener un impacto real. Mira, la verdad es que fue muy temprano también, porque yo entro a trabajar en esta radio chiquitica que te contaba en octubre de 1988, con apenas como a semanas de cumplir 20 años, o sea, un pollito recién desplumado.
Y en febrero de 1989 ocurre el Caracazo en Venezuela, que fue la primera vez quizá en 30, 35 años que Venezuela entró y no ha vuelto a salir, desafortunadamente, en las noticias internacionales, ¿no? Y estuvimos nosotros, bueno, en primera línea reportando, bueno, todo lo que fue los saqueos al principio, la represión brutal posterior. Eh, Tuvimos una línea muy abierta de muchísima información, de conversar con mucha gente, al punto que estuvimos amenazados de que nos sacaran del aire la policía política, que ya existía en ese tiempo, no en la dimensión y en la crueldad que tiene ahora la policía política venezolana, pero bueno, estuvimos en la mira de la policía política y te digo, todo esto lo viví yo con la ingenuidad quizá del muchacho de 20 años, pero también un poco pasados los años agradeciendo el desafío y la oportunidad de haber sido primero testigo de ese acontecimiento histórico tan importante de primerísima mano, ahí metido donde de verdad estaban pasando las cosas. Y segundo, bueno, también despertar desde el periodismo a esa conciencia de que el mundo no era tan bonito y tan ideal como uno piensa a los 20 años y como quizá pensábamos los venezolanos que veníamos de 40 años de democracia estable, ¿no? Y me imagino que desde ese entonces has visto el deterioro, ¿no? de Venezuela desde ese entonces, y tú desde el exterior, porque sí eres uruguayo de nacimiento, pero realmente eres venezolano desde crianza, ¿no? Porque allí estuviste prácticamente toda tu vida. ¿Cuán difícil era estar en Miami o estar fuera de, ¿verdad? Pues de Venezuela y ver, uno, la inmigración, ¿verdad? Masiva desde los 90, bueno, fue realmente en los 2000, ¿no? 2004, 2005, que empezaron los venezolanos a llegar a como se llama hoy, Doralzuela, ¿no? Allí a Doral, en la Florida, al lado de Miami. Sí, porque todo el mundo dice que Doral es Miami. No, Doral es una ciudad que está al lado contigua de Miami. Y ver también tu familia, tus amistades, ¿verdad? Dentro de esta crisis que aún todavía no termina. Sí, es duro y como tú dices, eres un poco desde afuera testigo de ese deterioro y la emigración como síntoma o como consecuencia más bien de ese deterioro. De mi familia inmediata, es decir, mis padres y mis hermanos, ya no queda nadie en Venezuela, todos viven cerca de Barcelona, en España, y así muchísimos amigos, cada 4 o 5 años que nos reunimos, las personas que nos graduamos juntos en periodismo en la Universidad Católica en el año 92, el número de personas que están en Miami es cada vez más grande. Yo creo que casi la mitad de los que nos graduamos ese año en la carrera de comunicación social, que es como se llama en Venezuela, hemos coincidido, bueno, yo he viajado un par de veces, pero están casi todos ahí en Miami, ¿no? Entonces eso te da una señal de, primero, el deterioro, segundo, de la pérdida o de esa fuga de cerebros, que ya no es fuga de cerebro, ya es una hemorragia, un desangre brutal, y obviamente el deterioro de la situación económica que dio origen a lo que estamos viendo ahora, que es decir, que ya no es una migración en busca de mejores oportunidades, ya es una migración de la desesperación, ¿no? Ya es una migración por hambre, por no tener lo más básico, por no saber lo que vas a comer, ya es el profesor universitario que gana $3.50, $4 al mes, que ya no es que se quiere ir, que busca mejores oportunidades, es que si no se va, no sobrevive, así de dramática es la situación en este momento, y por eso Venezuela es la segunda crisis de refugiados del mundo, ¿no? Y lo increíble es que continúa, mientras pasan los años, se va deteriorando la sociedad, la inmigración aumentando, o sea, se está desplomando, ya no hay tanta población dentro de Venezuela, pero la corrupción y el chavismo continúa como si estuviera normal. O sea, es una cosa absurda.
Los gobiernos autoritarios son hábiles en en el uso de ese tipo de fenómenos a su favor, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A medida que hay más gente afuera, y ya son 5 millones, estás hablando de que buena parte del padrón electoral, por ejemplo, ya no está presente ni con capacidad de acción o de reacción en Venezuela. Entonces, te decía, los regímenes autoritarios son muy eficientes en el uso de esos fenómenos sociales, porque, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que mientras se deteriora la situación económica y social dentro del país, esta gente que está afuera está enviando remesas. Entonces, el recibir remesas a un gobierno de esas características le permite dos cosas. Primero, disfrazar el desastre económico. Es decir, estos son unos tipos que destruyeron la industria petrolera. Es decir, el petróleo es el segundo negocio del mundo después del narcotráfico. Y el petróleo mal administrado es el tercer negocio del mundo. Y estos tipos lo hicieron mal también ahí. Es decir, entonces, claro, el recibir remesas les permite, por una parte, eso, disfrazar unas cifras económicas, reducir la tensión social puertas adentro y de alguna manera sortear las consecuencias del desastre que ellos mismos crearon, ¿no? Porque, bueno, la gente va sobreviviendo, va teniendo acceso a dólares, va pudiendo comprar alguna cosita. Y entonces, bueno, eso permite esta situación que tenemos ahora, que como tú dices, es una situación de que parece que no se mueve en ninguna dirección, pero eso es lo que les permite a ellos seguir ahí en el poder, ¿no? Y seguir manejando la situación. Dentro de las circunstancias, te mudas a Miami. Cuando te mudas a Miami, ¿ya tenías tus 3 hijos, o bueno, tus 2 hijos y tu hija, o todavía no tenías familia? Yo llegué a Miami en 1996, soltero, y estuve ahí hasta 1998, sí, no, hasta el 98. Y sí, a mi esposa la conocí en diciembre del 98 y esta es la única cosa que tengo que agradecerle, gracias a Hugo Chávez. Ajá, cuéntame. Espérate, noticia. No, el cuento es que yo estuve en Miami de 96 al 98 trabajando con la BBC. Con la BBC me trasladan a Londres y estando en Londres, la BBC me designa por mi experiencia en el país, el conocimiento de la situación y demás, me designa a ir a cubrir la primera elección que ganó Hugo Chávez en diciembre del 98. Entonces, bueno, como ocurre en estos casos, llegué unos días antes a Caracas a encontrarme con los amigos y demás. Un amigo organiza una fiesta en mi honor, digamos, en su casa, y a esa fiesta invitaron a Cecilia, mi esposa, que era en ese momento compañera de trabajo de la esposa de este amigo mío. Entonces, bueno, ahí nos conocimos, después yo me fui, tuvimos una relación epistolar vía Hotmail en aquel tiempo. en vez de WhatsApp, era por correo electrónico. Era Hotmail, exactamente. Y bueno, y en junio del 99, que yo me mudo a México, Cecilia vino, nos juntamos en México y desde entonces no se ha quedado ahí. No se ha ido aún todavía. No se ha ido todavía. Y mis hijos nacieron varios años más tarde en Londres, el mayor, en el año 2004, y Yolanda y Jorge, que nacieron en 2006 y 2007, nacieron los dos en Miami. Así que nacieron los tres en 3 años y 3 días, para ser preciso. Oye, parte de ese proceso de evolución, ¿no? Como ser humano, al igual que tú como profesional, había una inquietud que me contabas, que dentro, aunque ya eras periodista, ya eras papá, ya eras esposo, estabas ubicado, ¿no? Y tenías un buen trabajo, te picaba la vena por estudiar ser chef. Cuéntanos, sí. O sea, que de hecho te lleva a Barcelona a estudiar esto. Cuéntanos esa anécdota. Sí, en realidad lo de la cocina viene, bueno,
como pasa en muchos casos y como un poco lo estoy tratando de, o lo tratamos de promover a través del blog, las redes sociales, los libros, todo esto empieza en la casa, empieza en la cocina. O sea, entonces esto empezó más o menos con, mi mamá tenía un cuaderno, mi mamá trabajaba, fue una mujer profesional toda su vida, bueno, todavía trabaja y hace muchísimas cosas. Eh, entonces ella antes de irse al trabajo en el cuaderno anotaba una receta y nos decía dónde estaban los ingredientes y demás. Y el primero que llegara a la casa al mediodía era la persona que le tocaba preparar esa receta. Entonces digamos que yo 11, 12 años ya alguna vez me tocaba encargarme de la cocina, me fue gustando. Después en la universidad me di cuenta de que a falta de otros talentos y de plata, lo de la cocina también servía para seducir. Este, entonces dije, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Entonces, como tú dices, siempre tuve esa inquietud y ocurrió en el año 2009, que yo salgo de la BBC, entre otras razones, porque dejaron de hacer radio en español, pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Salgo de la BBC y decido estudiar formalmente cocina. Entonces me voy a Barcelona, que es uno de los mejores lugares para hacer esto, y bueno, y donde, como ya te conté, ya estaba mi familia allá, entonces era también la oportunidad de que los niños estuvieran con los abuelos, los primos, los tíos, etcétera, y estudiar cocina. Entonces, estudiando cocina, se me ocurre a mí, bueno, vamos como a juntar, como una receta, siempre lo digo yo, ¿no? Vamos a juntar estos tres ingredientes, ¿no? Tengo una familia, estoy estudiando cocina, tengo conocimientos de periodismo, de comunicación, ¿qué podemos hacer con esto, no? Entonces, nace el blog. Y en el blog, lo que comenzamos a hacer fue hacer videos de recetas muy simples, muy sencillas, donde la idea principal era que colaboraran los niños, que los niños pudieran participar en seleccionar los alimentos, en lavarlos, en cortarlos, en prepararlos, en que hubiera conversaciones en la cocina naturales alrededor del tema de la comida. Una cosa que además ocurrió de manera muy, muy orgánica, porque un día yo estaba cocinando en mi casa y aparece mi hijo mayor, que tendría en ese momento 3 años y medio, 4 probablemente, se asoma así por la puerta de la cocina y me dice, papi, ¿te puedo ayudar? Y ya ahí entró, y después entraron los hermanos y ya estábamos todos metidos en la cocina de alguna manera, ¿no? Entonces la idea de la cocina era un poco canalizar o formalizar esa pasión o ese gusto que tenía yo por la cocina, entonces por eso estudié cocina. Y lo del blog era juntar estas tres cosas, ¿no? La cocina, las comunicaciones y el tener una familia, ¿no? Tratar de transmitir cómo a través de la cocina, y sobre todo de la cocina en familia, pues también puedes generar valores, aprendizajes importantes, aprendizajes para la vida y además, bueno, muy útil saber cocinar a lo largo de la vida para resolverte las cosas tú solo también, ¿no? El blog se llama La Cocina de Papá, ¿no? La cocinita de papá. La Cocinita de Papá. En ese proceso, ¿dónde estaba tu esposa? Porque regularmente, cuando veíamos el blog, estaban los tres, ¿verdad? Los dos nenes y la nena, estabas tú. ¿Dónde estaba? Ella es la que estaba filmando. Sí, normalmente sí. Y de hecho, yo desde que me casé entendí que tenía que cocinar en defensa propia, ¿no? ¿Pero por qué? Tendrías que estar ahí para entenderlo. Pero bueno, no, mi esposa cocina y lo hace bien, pero no le encanta. Es decir, a mí la cocina me arrebata, digamos, ¿no? Entonces yo asumí ese rol, digamos, del cocinero en la casa. Pero Cecilia, bueno, siempre ha estado ahí, también es experta en comunicaciones, entonces siempre estuvo muy presente en todo el tema del blog, en todo el tema de las redes sociales, de las producciones, de los videos, de otras cosas. Y en nuestro proyecto estrella, que es el libro, Cecilia fue... Sí, no, para cerrar sobre el papel de Cecilia, Cecilia fue la jefa de este equipo, es decir, Cecilia fue la que manejaba la ilustradora, el editor, la gente de la imprenta, a mí me ponía a trabajar, la correctora, es decir, Cecilia
fue la coordinadora y el motor. Absolutamente, absolutamente. Es decir, esto, al igual que la familia, esto sin Cecilia no habría sido posible. Cuéntanos entonces cómo nace el libro, porque obviamente el blog nace de que tenías las tres pasiones y pues vamos a hacer esto, pero era más de diversión que algo serio, ¿no? De algo de... Sí, el libro nace... claro, nosotros empezamos esto, como tú dices, un poco como hobby, pero bueno, como pasa en estas cosas, sobre todo cuando las haces con cariño y con entusiasmo, se fue creando una comunidad, ¿no? Como de seguidores, de fans. Bueno, pero a mí me gusta más hablar de comunidad que de fans, ¿no? Se fue creando una comunidad y en esta comunidad empezaron a haber familias enteras que veían los videos juntos y además empezamos a lograr lo que nosotros queríamos, que es que las familias empezaran como a explorar el gusto ese de cocinar en familia, de cocinar juntos, de hacer cosas juntos en la cocina. Entonces una amiga nuestra muy querida, también de Venezuela, pero que vive ahora en Barcelona, nos dijo, ¿por qué ustedes con esto no hacen un libro? Nosotros, mi esposa trabajó muchos años en producción editorial, ella sabía lo que implicaba el trabajo de hacer un libro. Lo estuvimos pensando un poco, fuimos a hablar con un coach cuando estábamos en Washington, y él le contamos todo el cuento, le contamos de dónde había salido esta idea, de dónde salía el proyecto, qué era lo que nos motivaba, qué era lo que nos entusiasmaba, y él nos dice, es que ustedes lo que tienen es una misión. Dice, el libro tiene que ser un instrumento para esa misión, y la misión es transmitir el mensaje de todos los valores, los aprendizajes y las cosas bonitas que pasan cuando la familia se reúne a cocinar juntos, de todo lo positivo que surge alrededor de cocinar en familia. Entonces eso nos convenció, dijimos, bueno, vamos a hacer el libro, pero con el enfoque ese, de que el libro va a encarnar esa misión. Entonces por eso nosotros, cuando yo presento el libro, que la gente me dice, no, es un recetario, les digo, no es un recetario, porque es decir, las recetas que están aquí son recetas muy simples que o ya tienes algunas similares en tu casa o las puedes conseguir en internet o lo que sea. El libro es una invitación a que agarres tu familia y te metas con ellos en la cocina, a cocinar, a hacer cosas juntos, ¿no? Que además es una cosa que muchas familias hoy en día que tenemos de a un dispositivo o más por cabeza, ya muchas familias no hacen cosas juntas, ¿no? Entonces la cocina todavía es una actividad 1.0, es una actividad que hay que ponerse físicamente y agarrar la cebolla y pelar el ajo y sacar la carne de la nevera y hacerlo, ¿no? Entonces es una de esas oportunidades de construir familia, de armar recuerdos, de hacer cosas juntos y de disfrutarlo en el proceso, ¿no? Entonces, la intención del libro es esa, que los niños y las familias se motiven a invitar a los otros miembros de la familia a hacer cosas juntos en la cocina. Cuando empiezas a formalizar este proyecto, ¿verdad? Con tu esposa y tus hijos como protagonistas, ¿qué has aprendido tú como padre? ¿Verdad? Porque algunas veces nosotros nos olvidamos que nosotros somos maestros para ellos, pero ellos son maestros para nosotros. ¿Qué has aprendido de ellos en todo este proceso de la cocinita de papá, desde que tú empezaste a cocinarle para ellos y ahora que es un proyecto y ellos están, ¿verdad? Pues más grandes. Sí, varias cosas. Una que es una cosa que quizá nos pasa mucho a los padres, es dejar de preocuparnos por la alimentación de los niños. Es decir, no ignorarla, no menospreciarla, pero dejar de angustiarnos de que si un día no come, o si hay algo que no le gusta, o si un día hay un ingrediente, un tipo de alimento en particular que no se lo come, ni hay que obligarlo, ni hay que forzarlo, ni hay que manipularlo, sino simplemente dejarlo ser. Esa es una cosa. La otra cosa, los niños van a comer lo que tú le das. Entonces, si
tenemos en casa el problema, o si tenemos ahora como sociedad, digamos, el problema de que consumimos demasiado azúcar, demasiados alimentos refinados, etcétera, no tengas en tu casa esos alimentos y no pasa nada. O sea, en vez de eso, nosotros tenemos aquí una cesta de frutas, es un bol así gigante y la velocidad con la que eso se acaba es impresionante. Pero al mismo tiempo, en la casa no vas a encontrar chips, no vas a encontrar gaseosas, no vas a encontrar refrescos, ese otro tipo de cosas que quizá no conviene que coman. Y los niños comen, y a veces hay cosas que no les gustan, se quejan de algunas de las cosas que hago yo, naturalmente, de verdad, digamos, poca comida refinada. La otra cosa es que los niños aprenden mucho más de lo que uno cree o de lo que uno pretende enseñar. Es decir, el niño está permanentemente observando, permanentemente captando, dándose cuenta de lo que haces y dejas de hacer. Y van aprendiendo con muchísima velocidad. Es decir, y a nosotros nos han sorprendido ellos mismos algún día, algún domingo, eso que te quedas más tiempo en la cama, de lo que sea, porque está muy rico el aire acondicionado o porque hace mucho calor afuera, lo que sea, y nos levantamos y ya los tres desayunaron y se levantaron y se prepararon ellos su desayuno, lo hicieron y todo sin ningún problema, ¿no? Y la otra cosa es lo que tú dices, es que también te van enseñando ellos, te enseñan a tener paciencia, te enseñan a que tienen sus propias velocidades de aprendizaje, te enseñan a que, bueno, a veces en la familia hay que conversar y hay que negociar y hay que llegar a algunos arreglos. Es decir, también es un proceso de ida y vuelta y esas cosas pasan, es posible que pasen en una familia cuando tienes la oportunidad o cuando creas la oportunidad de hacer cosas juntos y en familia y de compartir esos momentos, ¿no? ¿Cómo ha sido la transición para ellos, el estar viviendo en diferentes sitios? En Bolivia, Washington, Netherlands, Miami. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición para ellos? Porque están sus amigos, están en la escuela, hacen, ¿verdad? Crean unas raíces o unos lazos afectivos con sus amistades, pero de momento papá y mamá les dicen, bueno, pues ahora nos vamos a estar mudando a otro lugar. No, ¿sabes? Pero si acabamos de llegar. Sí. Con mi esposa bromeamos que eso lo vamos a saber en el futuro, cuál ha sido el impacto de todo esto. Pero en realidad, bueno, hay dos cosas. Primero, que se adaptan muy bien, con muchísima facilidad. Tienen ellos, además, desarrollan ellos la posibilidad esa de aterrizar corriendo, digamos, ¿no? Cuando llegan en un lugar nuevo. Y después, en el caso que ya son un poquito más grandes, es decir, mi hijo más pequeño va a cumplir 13 años, el mayor tiene 15, Yolanda tiene 14, es que ya empiezan a desarrollar relaciones virtuales, ¿no? Entonces se siguen comunicando con sus amigos de Bolivia, con sus amigos de Washington, siguen en contacto, se reúnen a jugar se reúnen virtualmente, ¿no? A jugar videojuegos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que si te pones a pensarlo, el momento, o sea, si alguna familia tiene la inquietud de eso, de salir, de conocer el mundo, de viajar a distintos países, la inquietud o la oportunidad o la posibilidad o la situación en que eso es así, que no los detengan el tema de los niños, porque primero se adaptan muy fácil, es el momento de hacerlo, porque les estás regalando, por una parte, quizás sí, no van a tener como estos amigos de toda la vida y este tipo de relaciones más permanentes, pero van a aprender a adaptarse a situaciones, y van a aprender a cambiar, y van a aprender a interactuar con distintas personas y a saber cómo moverse en ambientes multiculturales. Y eso tiene muchísimo valor y eso yo creo que también los hace mejores personas, más flexibles, más adaptados a un mundo que, como estamos viendo, está cambiando muy rápido y hay que tener muchísima capacidad de adaptación y muchísima flexibilidad a lo que está pasando, ante lo que está pasando ahora y ante lo que va a venir, que también requiere mucho de esa cintura y de esa apertura de mente para poder contribuir más a mejorar las cosas, ¿no? Me estás hablando de Yolanda, que es la del medio. Yolanda, cuando llega a la vida de ustedes, llega con síndrome Down. Para los
padres, esto es ¿verdad? Habías tenido ya a tu hijo mayor, de momento llega Yolanda, llega con síndrome Down. Cuéntanos cómo fue ese proceso entre tu esposa y, o sea, entre tu esposa y tú, donde pues mira, le dicen, oye, tienes síndrome Down, en el siglo XXI todavía hay un desconocimiento tan increíble sobre esta peculiaridad, ¿no? Porque yo no le quiero llamar más otra que una peculiaridad, es un ser humano que tiene una peculiaridad diferente que los otros, eso es todo, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese proceso para ustedes y cómo ha sido, ¿verdad? El tener a una hija que tiene síndrome Down, pero cuando la ves interactuando con ustedes y en el blog y como tal, no tiene nada. Uh-huh. Bueno, fue, como tú dices, es algo que no te esperas, ¿no? Es decir, que no lo tienes en los planes cuando estás en esto de buscar familia. Quieres, por supuesto, la familia de póster, digamos, ¿no? Pero bueno, una vez que pasa, y una cosa que para nosotros fue muy dura en el momento, pero creemos que fue una gran ventaja, fue primero tener el diagnóstico temprano. Es decir, hacer la prueba, eso fue en la semana 11, 12 del embarazo, entonces ya, digamos que antes de la semana 16 ya teníamos el diagnóstico. Entonces, tener el diagnóstico temprano es una gran ventaja porque te da tiempo de prepararte, te da tiempo de entender, te da tiempo de hablar con otras familias sobre el tema, de buscar información. Es decir, es muy, muy, muy importante lo del diagnóstico temprano, y eso es algo que nosotros recomendamos ampliamente. Lo segundo fue muy duro porque cuando nos dan el diagnóstico, esto es en Inglaterra, y por protocolo en Inglaterra te tienen que dar el diagnóstico y la posibilidad de interrumpir el embarazo en el mismo acto administrativo. Wow. Es decir, no te dicen sí, sin transición entre una cosa y otra. Por protocolo de las autoridades sanitarias de Inglaterra, es decir, no es que te dan tiempo para pensarlo y demás. Y bueno, para nosotros fue una semana complicada, pero también de mucho aprendizaje, porque bueno, sí, o sea, como cuando yo hablo de estos temas con otras personas, yo digo, una cosa es la posición que tú tengas, digamos, en teoría, sobre cualquiera de estos temas, el síndrome de Down, el aborto, lo que sea. Una cosa es la posición que tú tengas en frío, y otra cosa es estar enfrentado a la posibilidad real, primero, y a la necesidad de tomar una decisión en un tiempo determinado, además, porque no la puedes tomar en otro momento. Entonces fue muy interesante, como te digo, muy duro, fue una semana muy, muy difícil, y bueno, como lo que pasa normalmente, ¿no? De duelo, de preocupación, de angustia, y finalmente de tomar la decisión. Y entonces, bueno, teniendo el diagnóstico previo, teniendo tiempo de prepararnos, teniendo el tiempo de saber sobre todo de las cosas que ella iba a necesitar cuando naciera, todo eso fue una ventaja enorme, y yo creo que eso es parte también de lo que tú dices, ¿no? De cómo es Yolanda hoy, ¿no? Yolanda tuvo muchísima estimulación, tuvo todas las intervenciones que necesitaba desde el punto de vista físico, médico, cognitivo, etcétera. Entonces, eso también fue muy importante y una gran ventaja para ella. Ella a los 6 meses estaba nadando. Estaba metida en una piscina nadando abajo del agua, ¿no? Y todas esas cosas se notan. Es decir, tú ves que Yolanda hoy en día, colabora en la casa, interactúa, pelea con sus hermanos, juega juegos complicadísimos en su iPad, le escribe cartas de amor a los cantantes de moda. O sea, es una niña de su edad que vive e interactúa con muchísima normalidad. Y a mí me gusta mucho y me inspira mucho una cosa que dijiste tú una vez, que hablando del tema del blog, que para nosotros también es muy importante en el blog y en los videos y en el libro, que es que tú me dijiste algo que como que nosotros no teníamos ningún discurso alrededor de eso, sino que ella estaba ahí. Ella estaba ahí, y es eso, pues para nosotros la filosofía es eso. Ella está ahí y es
parte de nuestra familia y es parte de nuestra realidad. Y nosotros no, es decir, nosotros en el libro o en el blog podríamos tener un discurso sobre la inclusión y tal, no sé qué, pero yo creo que el mejor discurso es eso, es que esté integrada, que forme parte de la familia, que forme parte de nuestras actividades normales y tratar sus alegrías, sus tristezas, sus sueños, sus amores con la misma naturalidad con que lo harías con cualquier otra persona. Y eso es tan importante, José, porque muchos de los padres o los abuelos o los tíos o los familiares, ¿no? Lo que hacen es como entran en este duelo que sí, que es normal, parte de verdad, porque no es lo que tú esperas o porque nada, porque es parte de la vida, ¿no? Pero se quedan en ese duelo y en vez de traspasar esa línea de duelo y decir aceptación y esto es lo que hay y vamos entonces a integrar, lo que hace es que se quedan en la pena y como decimos en Puerto Rico, el ay bendito, la pobrecita, pero hay que ayudarla. ¿Pero por qué? Si es un ser humano que lo que hay es que darle las herramientas para que ella sea quien quiere ser. Sí, absolutamente. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me parece muy, muy ilustrativa. Una vez estaba con Yolanda, estaba Yolanda muy chiquita, tendría 1 año y medio, 2 máximo. Estábamos en un supermercado en Miami y había un señor que tendría unos 65 años acomodando las verduras en el supermercado. El trabajo del señor era acomodar las verduras. Entonces el señor ve a Yolanda, le hace como una morisqueta, Yolanda no le hace mucho caso, el señor otra vez le hace un cariño, una cosa. Entonces cuando Yolanda lo mira, el señor se da cuenta de que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces el señor la mira y dice, ay, pobrecita. Y yo digo, señor, usted tiene 65 años y trabaja acomodando verduras en un supermercado. Y probablemente es muy feliz. Y probablemente usted... probablemente usted considera que su vida es muy completa y que ha logrado muchas cosas. A lo mejor tiene una familia hermosa y unos nietos preciosos y demás. Entonces, ¿por qué pobrecita ella? O sea, si ella a lo mejor también a los 60 años va a tener el mismo trabajo que usted y a lo mejor va a tener la misma vida tan productiva y tan feliz como sea, como usted la ha vivido, ¿no? Entonces, yo siempre lo cuento eso porque me parece que ilustra mucho esa actitud que tú estabas diciendo, ¿no? La pobrecitización o la infantilización de tratarlos como que siempre son niños o cosas de ese tipo, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Nosotros tuvimos en otro podcast anterior a Darlene Mitchell, que luego te envío el link para que lo veas, madre de su hijo menor tiene síndrome de Down, se llama Gael, y ha sido curioso cómo la Gael ha sido ese motor de sacarla a ella de su comfort zone. O sea, de estar trabajando en el gobierno, el estar buscando comida para él, ¿verdad? Porque tiene otras condiciones como tal que tiene que estar comiendo líquido, la llevó a ella a montar un negocio, que hoy se llama Solo Crema, y es un negocio, pero era por la condición de su hijo, y ella en un día dijo, oye, de casualidad hay otras personas allá afuera y se dio cuenta que sí, que hay una necesidad para adultos, para niños, para jóvenes, ¿verdad? Que tienen la misma condición que su hijo, aparte del síndrome Down. En este caso, ¿cómo ha sido ese proceso de conectarte con otros padres, con otros, ¿verdad? Con otros familiares que tienen síndrome Down, que posiblemente los ven a ti, a tu esposa, como un modelo a seguir o como un punto de referencia para educarse? Sí, y no solo síndrome de Down, es decir, cuando ocurre esto en tu familia, si tienes esa actitud, comienzas a tener una relación distinta con la discapacidad en general, ¿no? Y a verla de otra manera. Es decir, una vez tuve una discusión con una señora en el metro en Barcelona, porque iba con su hija, una niña como de 12 años con síndrome de Down, y la niña, como hace cualquier niño de 12 años, oprimió el botón de parar la escalera. Entonces la mamá la empieza, claro, la escalera se paró, bueno, salieron los de seguridad, no sé qué, la mamá la empieza a regañar y otra señora se mete, no señora, pero no la regañe, por favor, y tal, no sé qué. Yo a esta otra señora la agarré del brazo y dije, no,
y claro que tiene que regañarla porque la niña hizo algo mal. Y no, independientemente de su condición, la niña hizo una cosa mal hecha y tiene que entender que eso no se hace. Eh, entonces, es eso, es cuando tienes una persona con discapacidad en tu familia, como que empiezas también a tener una relación distinta con la discapacidad en general y empiezas a entender temas de eso, de acceso, de movilidad, de posibilidades, de cosas tan simples como, no sé, andar por la acera, ir a pasear a un parque, tener un perro. Da igual. Exactamente, cosas de ese tipo que cualquier persona tiene derecho a tener y entonces que tendríamos que como sociedad proveer las herramientas para que eso ocurriera, para que eso fuera posible, sin caer, como decíamos antes, sin caer en el pobrecitismo o en el tratamiento diferencial, ¿no? O sea, es una cosa de igualdad. Me decía un señor eh, que trabaja en la Organización Nacional de Ciegos en España, que trabaja precisamente en temas de estos de adaptación y de movilidad. Él me decía, es que ya en el momento que tienes astigmatismo y necesitas unas gafas para leer, ya calificas como una persona con necesidades especiales. Entonces, y tus gafas, tus lentes de leer, ya eso es una adaptación. Entonces, tenemos que llegar a ese nivel de naturalidad y de acceso a las adaptaciones que sea como en la mayor medida posible para todos los tipos de discapacidad, ¿no? Dentro de ese proceso también ha surgido una idea que la he escuchado en varios blogs tuyos, es de una pizzería. Cuéntanos de dónde nace esto de que tu hija y tú quieren tener una pizzería. Nace de ella, básicamente. De hecho, cuando yo estudié cocina, una de las posibilidades que tenía y que estuvimos explorando fue la de tener un local, ¿no? Concretamente un restaurante. Eh, en ese momento la economía no estaba como en la situación ideal para eso. Bueno, pues, en fin, había otras consideraciones. Pero a medida que ella crece, y de nuevo, dentro del mismo tema de que ella tenga posibilidades y de desarrollarse y de crecer, a medida que ella crece, ella cada vez manifiesta más inquietud en ese sentido. Y de hecho, ella es una persona que cuando le das una tarea, se concentra y la hace y la entiende y además maneja muy bien los procesos. Ella, por ejemplo, es muy pulcra con poner la mesa. Entonces, dónde van los cubiertos es una cosa que ni yo, ni sus hermanos, ni nadie en la casa sabe, pero ella lo sabe perfectamente y nos corrige, ¿no? El tenedor va aquí, el cuchillo va aquí, el vaso se pone así, ¿sabes? Entonces ella es muy buena en eso, digamos, cosas que requieren orden y procesos claros, ¿no? Y le gusta la pizza. Y ha sugerido ella misma que quiere tener una pizzería. Y nosotros pensando en opciones para su futuro, la verdad es que la posibilidad de tener un negocio propio, pues es una buena opción, ¿no? Porque sería trabajo, sería una fuente de ingresos, sería una actividad que le daría a ella independencia también, digamos, económica, pero también en cuanto a la actividad. Y además hay experiencias similares, hay varias familias que han hecho cosas de ese tipo y funcionan perfectamente bien, ¿no? Entonces, es una posibilidad. Vamos a ver si mantiene ese interés, porque también, como hice yo en mi juventud, que cambié 1000 veces de opinión de qué quería hacer, Seguro. a lo mejor ella cambia de opinión en el proceso, pero bueno, si mantiene eso, vamos adelante con esa idea y va a ver, ya tenemos el nombre, siempre decimos Pizzería Yolanda. Eso ya está claro. Hay un detalle que lo conozco de primera mano, ¿verdad? Con amistades mías, que es que cuando hay un niño autista, síndrome Down, entre otras, ¿verdad? Peculiaridades. Y si te fijas, sigo utilizando peculiaridades, no me gusta utilizar otros adjetivos o peyorativos que le ponen a esa situación, ¿no?
y los padres se quedan con la preocupación, es qué sucederá si nosotros no estamos aquí, ¿verdad? Mm. Y lo decías ahora, la independencia, cómo le proveemos las herramientas para su independencia. Cuéntanos cómo ha sido ese diálogo, ¿verdad?, entre tu esposa y tú. Oye, ya tiene 13 años, va a seguir creciendo, ustedes no van a estar poniéndose más jóvenes, así que ¿cuán importante para ustedes es ese diálogo o esa conversación? Sí, bueno, desde el principio es así, es decir, y todos tenemos que tener conciencia, independientemente de la condición de nuestros hijos, todos tenemos que tener conciencia de que un día no vamos a estar. Eh, y por eso es tan importante educar en independencia, que tomen sus propias decisiones. Por eso es importante también el tema de la cocina, porque los educa en estas herramientas para la vida. O sea, desde hacer un presupuesto, decidir un menú, saber qué comprar, saber qué comer, eh, tener claro esos temas de organización, de temperaturas, de procesos químicos. O sea, hay un aprendizaje grandísimo ahí que, como te decía antes, es aprendizaje que ellos están recibiendo y que uno no se da cuenta. Entonces, siempre, 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 independientemente de la condición, pero sobre todo si hay algún tipo de peculiaridad o de discapacidad, eh, siempre educar en la independencia. Si es posible, mejor todavía, tomar medidas de tipo financiero, digamos, establecer un trust, un patrimonio protegido, ese tipo de cosas que puedan garantizar un poco más allá. Pero si eso no es posible, sobre todo y en primer lugar, el tema de educar en la independencia y en resolver desde las cosas más básicas y progresivamente más complejas, ¿no? En algunos casos, obviamente, eso no es posible, también hay que tomar otras previsiones, pero yo diría que con cualquier ser humano, educarlo en la independencia y que sepa resolver las cosas solo, porque independientemente de si la vida sigue su curso natural o ocurre una tragedia, en algún momento los padres no van a estar y entonces esa persona que tú trajiste al mundo tiene que resolver por sí mismo y tienes que entrenarlo y prepararlo para ese momento. Esa es tu principal responsabilidad. ¿Cómo ha sido el tema de la espiritualidad en tu casa? Mira, es interesante porque el, yo crecí, no te digo que crecí en un hogar católico, pero crecí en un ambiente católico. Fui a colegio católico, participé mucho en los movimientos católicos como joven. Quisieron reclutarme para la Compañía de Jesús, pero bueno, me les escabullí. Este, pero bueno, progresivamente yo desde siempre tenía mis reservas con respecto a la religión en cuanto a que no me convencía la historia que había detrás, ¿no? Sí conozco de primerísima mano ejemplos admirables de personas religiosas que hacen grandísimas obras sociales, educativas, y algunos de ellos me educaron a mí y por eso los respeto y les agradezco mucho. Pero digamos que viví yo como persona y después vivimos como pareja un distanciamiento progresivo de la religión. Eh, yo te diría casi todo hacia el otro lado del agnosticismo. A nuestros hijos no los estamos educando religiosamente, eh, pero sí nos damos cuenta de que es importante de que ellos entiendan, porque al fin de cuentas los libros religiosos son grandes referencias culturales, ¿no? Entonces, la Biblia, el Corán, la Torah son cosas que están presentes en la cultura y en la sociedad y que además explican fenómenos históricos y sociales y políticos, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos damos cuenta de que sí es necesario que reciban por lo menos una educación que les ayude a entender esos fenómenos y esas dinámicas. Eh, Después, con el caso de Yolanda en concreto, pasó el primer diagnóstico que nos dieron, aparte del síndrome de Down, era muy desalentador físicamente. Es decir, lo que se veía era que tenía muchísimas malformaciones físicas, problemas en el corazón y tal. Cuando nos hicieron un eco más exhaustivo, unas 3, 4 semanas después,
todo ese cuadro físico así totalmente desalentador que nos habían pintado había desaparecido, no estaba. Los problemas de columna, ni de las piernas, ni del corazón, ni nada. Entonces nosotros, a pesar de que no somos ni muy religiosos ni muy espirituales, pensamos o decidimos como atribuirlo a la intervención de mi suegra, que había fallecido unos años antes. Y mi suegra se llamaba Yolanda, por eso mi hija se llama Yolanda, ¿no? Ya. Decidimos ponerle ese nombre. Pero por lo demás, como te digo, nosotros nos hemos ido distanciando y además en el caso de eso, cuando te distancias de los dogmas religiosos, tener que tomar una decisión como la de interrumpir un embarazo, ya estás entrando en otros parámetros, es decir, ya no es lo que dice el cura o lo que dice tu religión o lo que dictamina determinado libro, ya eres tú con tu moral y con tu ética y con tus valores que tienes que sopesarlos y tomar esa decisión, ¿no? Entonces ahí hay un proceso que es, bueno, a ratos complicado, pero bueno, creo que estamos satisfechos con eso. Y mi hijo menor, él es ateo natural. No, no. Él a los 3, 4 años, una cosa así, discute con su hermano, no sé qué, ¿no? Le dice, pero por favor, si Dios no existe, nada de las comiquitas existe. Él en su razonamiento de su edad llegó a esa conclusión. Pero bueno, en todo caso, en ese caso tampoco somos, ¿cómo te diría? Tampoco somos militantes de eso, ¿no? Es decir, por supuesto, respetamos y entendemos que hay gente que tiene sus creencias y que tiene sus rituales y cuando nos toca participar o estar en alguno de estos rituales, los seguimos y los acompañamos sin ningún problema. Dentro de la espiritualidad, ¿verdad? Porque me estabas hablando de los dogmas de las religiones, pero la espiritualidad es algo que nos une, ¿no? Algo de humanidad. Y dentro de lo que has estado hablando durante este periodo de tiempo es valores que tiene que ver con humanidad, tiene que ver con esa espiritualidad, ¿no? Tiene que ver con conexión, con lecciones, con aprendizaje, con seguir creciendo, con dar herramientas, porque es lo que estás haciendo. Tú y tu esposa, ¿no? Porque hay que incluirla a ella en todo este proceso, porque sin ella no estarías tú ni ellos tampoco. Claro que no. ¿Cómo ha sido esa relación? Ya tú llevas, ¿cuánto? Casi 20 años. ¿De casado? Sí, más de 20 años. ¿Cómo ha sido esa evolución de dos seres humanos que sí, se conocieron en la era del Hotmail después lo consumieron, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esta evolución de 3 hijos, 10 países, más de 20 años juntos? ¿Sabes? Porque hoy día tú no escuchas eso regularmente de nuestra generación. Mira, ahí hay cosas importantes. Una, y siempre lo conversamos, Cecilia y yo, nosotros nos conocimos a pesar de que ya pasaron 20 años, ya en ese momento teníamos 31, los dos. Entonces, ya a los 31 años, si tú no sabes lo que quieres en la vida... Hay un pequeño problema. Claro. Entonces hay mucho de eso, es decir, a los 31 años ya ella había tenido novios, yo había tenido novias, relaciones feas, relaciones bonitas, lo que fuera, ¿no? Entonces ya tienes como mucha más claridad de qué quieres, qué buscas, qué necesitas, ¿no? Después hay otra cosa que yo siempre le digo a los matrimonios jóvenes, a parejas que he ido conociendo, parejas incluso como tú dices, o sea, yo no creo que sea un ejemplo, pero se han acercado a mí a preguntarme. Y yo siempre les digo, mira, error. Por aquí no es, no, mentira. A mí no me gusta preguntar, que yo no sé todavía. Sí. No, pero hay una cosa, la verdad es eso, yo no sé todavía, pero hay una cosa que sí es muy clara, que es que hay que entender que hay momentos muy, muy, muy difíciles donde digamos, de verdad te preguntas
si vale la pena o por qué estás ahí o por qué estás metido en eso o cómo llegaste a esa situación, pero también hay satisfacciones enormes. Entonces, lo importante, creo yo, es saber que esos momentos difíciles o momentos difíciles de la relación o momentos difíciles por decisiones que hay que tomar, por circunstancias económicas, por situaciones externas que afectan la relación. Saber que esos momentos difíciles van a ocurrir y no desanimarse por eso, no aferrarse a la idea de que esto tiene que ser siempre bonito y romántico y hermoso, pero sí asumirlos con muchísima naturalidad y entendiendo que son cosas del proceso mismo de la relación, ¿no? Y de fondo, volviendo un poco al tema de la espiritualidad, bueno, sí, muchos valores compartidos, ¿no? El tema de la familia, el tema de darle importancia al comer juntos, el tema de darle importancia a no ejercer nunca violencia con los niños. El Pero tema la violencia hacia ti sí es permitida, ¿no? de parte de ellos, sí, cuando me critican la comida. Entonces eso, yo creo que los valores compartidos y entender que los momentos malos hay que vivirlos y superarlos y que los momentos buenos hay que disfrutarlos muy intensamente. ¿Cómo es ese proceso? Y lo digo, ¿no? Porque gente va a estar escuchando o viendo esto y posiblemente está en una relación. ¿Cuán importante es? Porque ambos son comunicadores, pero algunas veces que tú seas comunicador no significa que se comunican bien. Así que, ¿cómo ha sido ese proceso de crecimiento entre ustedes de dos comunicadores que puede ser que sí se puedan comunicar en la radio, ¿verdad? O en la televisión muy bien, pero en las relaciones interpersonales no necesariamente es igual, ¿verdad? O de exitoso que uno sea en la profesión. Sí, eso es así y es una cosa que hay que ir aprendiendo, hay que entender que uno no termina nunca de aprender a manejar las cosas porque las circunstancias cambian, porque los sentimientos cambian, porque una cosa que ayer te parecía irrelevante, mañana te puede parecer importantísima. Entonces, eso es importante. Y bueno, y también entender que sí, que efectivamente el principal problema va a ser la comunicación y los malentendidos existen o el tener una expectativa y pensar que esa expectativa está clara y la otra persona ni siquiera sabe de qué le estás hablando. eh, entonces, de nuevo, trabajar en la comunicación, sí, pero sobre todo entender que de ahí van a derivar la mayor parte de los problemas y eso solo se arregla con más comunicación, por una parte, y por la otra, con voluntad de entender y de tratar de corregir las cosas que tú sabes que no hacen fluir la relación, ¿no? O que no contribuyen. Y como te digo, es un proceso que a veces vas a acertar y otras veces te vas a equivocar muy feo, pero bueno, entenderlo y asumirlo y seguir para adelante. Cuando José tenga 90 años, ¿dónde quisiera estar? Yo cuando tenga 90 años, ya no quiero estar trabajando en la pizzería de Yolanda. Solamente la vas a ir a visitar. A los 85 le digo, Yolanda, renuncio. Ya no. Pero sí me gustaría estar y creo que es un sueño un poco de todos. Yo no sé si porque nací en Montevideo o qué, pero a mí los lugares a la orilla del agua siento que pertenezco ahí, ¿no? Entonces por eso me encantaba en Miami, yendo al trabajo, cruzar el puente sobre la bahía y ver aquella bahía maravillosa y preciosa. En Londres, cruzar el Támesis para ir al trabajo. Son cosas como que me inspiran mucho, ¿no? Bueno, y aquí en Holanda hay agua por todos lados. Así que eso, quizá un lugar tranquilo en un pueblo de costa, con una temperatura más o menos agradable todo el año, no un calor infernal. Y ya, y nada más. De ahí, tranquilito.
José, cómo las personas te pueden contactar, cómo pueden conseguir el libro, cómo pueden ver, ¿verdad?, los videos y las recetas de la cocinita de papá. Mira, entrando a la página web, lacocinitadepapá.com, ahí hay recetas, videos, está organizadito por secciones. Hay una sección en la página que se llama Reflexiones, que tiene muchos de estos temas que hemos estado conversando alrededor de por qué es importante cocinar en familia y compartir esos momentos. Entonces, lacocinitadepapá.com, en Instagram, @lacocinitadepapá, en Twitter, @cocinitadepapá, sin el artículo. Y el libro, dependiendo de dónde estén, lo pueden comprar en Amazon.com, en Estados Unidos, y en Europa, Amazon.es. Entran a Amazon.es y ahí se lo pueden enviar a cualquier lugar de Europa. Y en Estados Unidos, casi cualquier lugar de Estados Unidos y de América Latina también, tomando en cuenta, obvio, que algunos países de América Latina el envío va a ser un poco más costoso, pero en Amazon lo pueden encontrar. O sea, agradezco que hayas aceptado, ¿no? A estar aquí con nosotros, aceptado compartir tu historia, que sé que le va a dar mucha luz a mucha gente posiblemente que han estado o están en tus zapatos o van a estar en tus zapatos. Y por último, agradecerte tu amistad, de verdad que siempre es grato reconectarnos, es como si hubiéramos puesto una pausa a esto y la retomáramos. Oye, y mucho éxito en esta nueva comienzo, en donde estás haciendo una maestría en Netherlands y quién sabe si de momento la próxima vez que hablemos estés en Asia, que es lo único que te falta por ir, ¿no? Asia, África, Australia. Me falta, sí, un poquito más al este, sí. Un abrazo, hermano. Grande para ti. Cuídate mucho. Muchísimas gracias por la oportunidad.